Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio un querido amigo, Fabricio Mejía, escritor, y aunque pues no tengan muy buena reputación los intelectuales en estas fechas, uno de los intelectuales más destacados de la famosa Cuarta Transformación en México, pero vamos a hablar básicamente de su última novela, Ninguneado. Así es, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, ya eres cliente frecuente de este programa. Sí, ya estamos hablando poniendo estrellitas, ¿verdad? De algún tipo de beneficio que me traiga estar tantas veces aquí, pero muchas gracias. Oye, una novela que comienza con una historia que son dos, una historia de infidelidad, ¿no? Así es. Que va a marcar toda la trama de tu novela, de principio a fin, y una historia que remite al mito de la conquista. Vamos a hablar de la conquista o de la invasión, ¿no? De una ciudad dorada, una ciudad de oro. ¿Por qué arrancar con un tema tan complicado en estos tiempos? Pues era una novela, digamos, que yo había empezado a escribir hace ya varios años, pero solo la primera parte, es decir, solo la parte donde se habla, digamos, de los mitos, pues de la ciudad dorada, que es un mito chibcha de Colombia, que no tiene mucho que ver con el mito, digamos, europeo de estar buscando una ciudad de oro, sino más bien tiene que ver con una infidelidad de una esposa de un cacique y cómo ella se suicida porque su marido le sirve la cena con la parte pudenda de su amante, ¿no? Y entonces tenía toda esta idea, digamos, de por qué Europa puebla a América, sobre todo a América Latina, con monstruos y prodigios que no se van a encontrar, ¿no? Está poblada desde antes, ¿no? De que se explore bien América. América tarda muchísimo tiempo, Portugal y España, e incluso Inglaterra, en explorarla y en saber los confines y saber que es un continente, etcétera. Pero antes de eso, pues ya tienes hombres con un solo pie, tienes Amazonas, y tienes la ciudad de oro, y tenía yo esa parte, digamos, que siempre me ha divertido mucho y que eran unas historias. Teníamos un libro, mi hermano y yo, ilustrado sobre eso, que no sé qué habrá pasado después de la muerte de mi abuela con eso, pero son historias infantiles. Realmente todos los mitos que inventa Europa sobre América, pues podrían pasar por cuentos de hadas terribles, donde hay gente con un solo ojo en medio del cuerpo, ¿no? Y tenía yo nada más eso, pero después empecé a ver que esto podía tener que ver con un tema que pues, ha sido un tema literario desde hace muchísimos siglos, que es el tema de los hermanos, ¿no? Entonces, estos dos hermanos que se han perdido... Manuel y Fabricio. Manuel y Fabricio, uno de ellos se llama Fabricio, que es el perdido, y está, digamos, pues, ya no tienen relación hace muchísimas décadas, y le avisan que probablemente se ha suicidado, se ha ahogado en Veracruz, y entonces es este viaje del hermano hacia el otro, tratando de llenar, como le hacían los europeos en América, tratando de llenar los huecos que hay entre las vidas de los hermanos, que siempre los hay, que en este caso están exacerbados porque no se han visto, no han hablado, y cuando hablan siempre es un poco extraño todo. Va llenando los huecos de lo que él cree que le pasó al hermano, ¿no? Entonces se habla de la infidelidad de la esposa del hermano, de este probable suicidio, si él era un suicida, ¿qué quiere decir eso? Y finalmente la novela se transforma en una pregunta sobre la identidad, o sea, ¿qué somos? Somos los nombres que tenemos, los apellidos, el lugar donde nacimos, las historias que nos cuentan, cómo nos ven los demás, ¿qué es eso de la identidad? Y
dije, perfecto, esto queda muy bien con la conquista de México, que siempre ha sido, cada vez que hablamos de la conquista de México, en México parece que estamos hablando de la propia familia, porque se encienden las pasiones y todo el mundo se trata de deslindar o de apoyar un bando u otro, como si hubiera nada más dos bandos. Y finalmente, digamos, la novela es reunir la historia de los hermanos con la historia de estos otros dos hermanos de la conquista muy famosos, los hijos de Hernán Cortés. Fabricio, tú has hecho la crónica de los últimos 60, 70 años de México. La has hecho con sentido del humor, con maestría, con oficio. Ahí hay un retrato de época impresionante en tu obra, ¿no? Tu libro, del que estamos hablando, trata, son dos tiempos distintos. Por un lado, es como una historia de una clase media frustrada, con aspiraciones que no acaban nunca de cuajar, ni siquiera amorosamente, porque son historias de infidelidades, quién sabe si de verdad o no, Sí. de rupturas matrimoniales, de frustraciones, pero te vas también entonces a esta parte de la historia que señalas, ¿no? Una parte de la historia que arranca en 1521, también con historias de frustración, ¿no? También, sí. Pánfilo de Narváez, todos ellos son el mismo Hernán Cortés. El retrato que tú haces es de un fracasado, ¿no? De un conquistador exitoso que nos ven. ¿Por qué irte hacia atrás? ¿Qué te jaló para hacerlo? Sí, esta idea del ninguneo, que es una palabra que empezó como un mexicanismo y se aprobó en la todopoderosa Real Academia de la Lengua. El ninguneo es una palabra mexicana que es menosprecio, que es desdén, y empecé a pensar en torno a la infidelidad. Y yo decía, bueno, antes de que te traicionen, primero te menosprecien, ¿no? Porque piensan que no te vas a enterar. Porque, y como lo digo en la novela, la gran pregunta de la traición no es, la primera no es ¿por qué? La primera es ¿desde cuándo? Y entonces yo dije, bueno, ¿desde cuándo hay aquí una idea de traición, digamos, ¿no? Y entonces empecé a ver que había muchos personajes, entre ellos Hernán Cortés y sus dos hijos, y la Malinche, que habían sido, les habían prometido cosas y no les habían cumplido, lo cual hacía de este país, de México, una enorme deuda con un montón de gente, ¿no? O sea, la conquista vista como eso, como la llegada de este pequeño ejército de españoles hambreados, que no saben nada del territorio, que no están acostumbrados a los climas selváticos, los climas casi desérticos del altiplano, y que se van aliando con otros con pueblos indios, que son los indios conquistadores, a cambio de promesas, ¿no? De ya no van a pagar tributos, les vamos a dar. Y se mueven los pueblos indígenas contra los mexicas, y finalmente, ¿cuál sería la sorpresa? De que acaban pagando no solamente tributos, sino esclavizados en las encomiendas, etcétera, y ellos van reclamándole a quien les dijeron que hay que reclamar, que es el rey, con unos lienzos, como el lienzo de Tlaxcala, que cuando los españoles lo reciben, no lo reciben como un reclamo, lo reciben como una obra de arte que la cuelgan en el Escorial. Y entonces todo esto me daba como la misma idea, digamos, la idea de una deuda. Aquí hay una deuda con un montón de gente a la que se le prometió ya no ser tan oprimida, y resultó peor la historia, ¿no? Y el propio Hernán Cortés, cuando escribe las cartas de relación, en realidad no está contando lo que pasó, está diciendo yo fui el autor de esto y yo merezco ser el virrey de la Nueva España. El propio Bernal Díaz del Castillo lo que está diciendo es, yo estuve en todos lados, aunque fuera físicamente imposible,
pero me deben unas tierras y me dieron unas tierras en Centroamérica que son unos pantanos y que no puedo cultivar lo que yo quiero cultivar. Y los hijos de Cortés, al igual, son el primer junior de América, que es el hijo de la española, de Catalina, que vive también con la expectativa de llegar a ser virrey de la Nueva España, y el otro, además los dos se llaman Martín, el otro hijo de la Malinche, que pues nunca logra entrar, digamos, a la casta española, pues porque tiene sangre indígena, y entonces le dan una mesada que se supone que le tiene que entregar el hermano y nunca se la dan, ¿no? Fabricio, la recuperación en la novela mexicana de este pasado colonial tiene en la obra de Regina, ¿no?, de Ibáñez, un momento clave, o sea, como que generalmente se apropia un sector de la población de ese pasado desde la lógica de lo que son los concheros, estos grupos de danzantes, esta cosmogonía, este aztequismo ritual, ¿no? Ese es el sello de la época, y digo, esa novela lo plasma bien. Sin embargo, tú te despegas de ese tipo de aztequismos, del concherismo, y reivindicas un pasado indígena diferente, ¿no?, que va desde la danza de los viejitos en Michoacán, ¿no?, con los purépechas, y hasta otra visión misma, como tu tocayo Fabricio en la novela reconstruye ese enfrentamiento de culturas. ¿Por qué te desmarcas de esta otra visión que, digamos, sería como la visión dominante? Claro, porque la visión, digamos, más conchera del mexicanismo duro, digamos, sí tiene, digamos, comparte con la historia oficial de los libros de historia de texto de las primarias, la idea de que hay, para empezar, hay dos, españoles y mexicas, y hay conquistadores y derrotados y vencidos. Y cuando tú revisas lo que pasó, pues hay otra manera de verlo, por lo menos, ¿no?, que es esta confederación de pueblos que están hartos de pagar tributos a los mexicas y que apoyan a otra tribu, que son los castizos, que traen unas armas distintas y que además son más violentos, que no respetan las reglas de la guerra, pero que los puedes utilizar para liberarte del dominio mexica. Y entonces tienes, más que unos vencidos, tienes unos pueblos conquistadores a los que no se les cumplió lo que se les prometió, y por otro lado a una expedición española que en algún momento corta con los propios jefes de las expediciones que estaban en Cuba, y que también que pretende más de lo que el rey les puede dar o les quiere dar, y entonces en realidad no tienes una conquista de vencedores y vencidos, sino tienes una enorme deuda y todo el mundo con una enorme frustración, ¿no? Y cuando los lees hay frustración en los textos de Hernán Cortés y de Bernal Díaz del Castillo. Fueron ninguneados. Fueron ninguneados, exactamente. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Vamos. Amigos, amigas, no se vayan, no nos ninguneen, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con nuestro amigo, el escritor Fabricio Mejía, sobre su última novela, Ninguneados. Los ninguneados. Fabricio,
Hay en México hoy en día un debate alrededor de lo que fue este proceso de conquista, un debate muy intenso porque está atravesado por la solicitud o la demanda presidencial al Reino de España de que ofrezca disculpas por las barbaridades cometidas en aquella época, por una recuperación de la historia, la aparición de libros históricos. ¿Hay una decisión consciente tuya de insertarte en este debate, de alimentarlo desde el punto de vista de la fantasía literaria? Sí, bueno, fue inevitable, digamos, este libro ya en la hechura se hizo pues en medio de la pandemia del peor, digamos, periodo de confinamiento, ¿no? De la pandemia. Yo no estaba saliendo absolutamente a ningún lado y habría que ver si hay una literatura de la pandemia, porque yo sí, cuando lo volví a leer, digamos, para ya entregarlo, el libro, sí tenía como, se habían metido muchos temas que estaban en los medios, en las redes, entre ellos el perdón de el pedimento de perdón de México al Reino de España, a la corona española, de perdón, la gira zapatista, la respuesta absolutamente delirante de Vox en España diciendo deberían de agradecernos que los civilizamos y los sacamos del canibalismo. Estaba todo eso, pero además estaba el Me Too, además estaba la propia pandemia. Y creo que tiene una redacción, la novela, que se aproxima más como a una meditación interior, más que a un asunto de preocupación por lo público, ¿no? Por intervenir en un debate y decir, bueno, aquí hay otra versión, sino más bien es como más intimista. Realmente la conquista de México se utiliza en la novela como pretexto para hablar sobre los hermanos, que era lo que me interesaba. Yo no estaba viendo a mi hermano, nos comunicábamos por WhatsApp, etcétera. En el transcurso murió mi padre, por ejemplo, en lo peor de la pandemia, por lo tanto no pudimos despedirnos de él, ni hacer como un funeral, ni nada. Y entonces todo eso fue influyendo para que la novela fuera mucho más intimista, más meditativa, más interior y menos hacia lo público, pero sí entiendo, digamos, que habían salido otras versiones de la propia historia y todo se congeló, digamos, en las dos posturas, ¿no? Pidan perdón, no vamos a pedir. Entonces, si no piden perdón, eso implica, digamos, que los españoles estarían dispuestos a hacerlo otra vez, ¿no? Digamos, en la regla del perdón, cuando uno no quiere pedir perdón, entonces es que no aceptas que tienes la culpa y lo podrías volver a hacer. Y de alguna manera lo han hecho con sus industrias eléctricas en México. La conquista se volvió a hacer y otros lo han hecho también, pero el asunto a plantear era más bien esta idea que tiene el propio Fabricio en la novela, que es salir a la calle y decir todos ellos son herederos no de unos vencidos, porque esos pues ya los mataron, sino de los indios conquistadores, ¿no? Y entonces ver una calle completa en la Ciudad de México y ver indios conquistadores, tlaxcaltecas, tlatelolcas, etcétera, y no exactamente a los vencidos, sino a los que todavía se les debe algo que ya de tan viejo que es, ya no sabemos bien a bien qué es, si es un perdón, si es un dinero, o si es pues la posibilidad de poder desarrollarse, digamos, autónomamente, ¿no? Tu novela es también una reflexión sobre lo que es hacerse hombre, lo que es la identidad masculina. No quiero ponchar la redacción ni desinvitar a la lectura, al revés. Hay un momento en el que el padre de los hermanos
rememora el momento en el que él, hijo de un criador de puercos en Michoacán, pues se ve obligado a comer una zarigüeya a las brasas que sabe horrible. Y entonces su papá, o sea, el abuelo de los muchachos, les dice: eso es hacerte hombre. Y entonces reflexionas sobre este asunto de la masculinidad y la muestras como algo flexible, que ha venido cambiando con el tiempo. ¿Por qué meterte esa reflexión? Sí, pues estaba el tema del Me Too y estaba, bueno, en las listas, porque hubo listas de todo tipo, en las listas salían incluso gente que yo conozco, amigos míos, escritores, editores, etcétera, y sobre la base de creerles a las víctimas, muchos de nosotros empezamos a pensar que por qué los hombres, la masculinidad es de una manera y no de otra. Es cierto que están Ronald Reagan, o tan Clark Gable, toda la masculinidad, o en realidad es una imposición también hacia nosotros. También somos víctimas del patriarcado, en el sentido de que tenemos que asumir, pues no hacer gestos cuando nos duele algo, cuando nos sabe mal algo, y es como esta coraza, la masculinidad como una coraza casi militar, de cuadro gimnástico del nazismo, que va, digamos, hacia los 50, pero en realidad la masculinidad vuelve a cambiar en los 60 y volverá a cambiar en los 70, y entonces ya la masculinidad que tenemos a la vista ya es una especie de culpa previa, de disculpa previa por pues, si traes los rasgos de la masculinidad que ya no encajan, digamos, con los nuevos tiempos, pues una disculpa de antemano, ¿no? Y entonces también es sobre la idea, digamos, de el consentimiento de las mujeres hacia los avances de los hombres. Todo el tiempo el narrador, que es Manuel, y su cabeza, porque son dos voces, que es él y luego su cabeza, y él, a veces se interviene hasta su mamá, preguntándose si está bien o no está bien tirarle un piropo a la mesera. Ya hay, digamos, una masculinidad culposa ahí detrás que contrasta mucho con la del abuelo de así son los hombres y los hombres hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Hay también, insisto, no voy a echar a perder la lectura de la novela, un momento en el que tú afirmas las organizaciones de la izquierda revolucionaria en México tienen nombre pero no tienen apellido. Ajá. ¿No? Como si fuera esto parte del sello de nuestra identidad nacional. ¿Por qué esta reflexión? Yo lo hago porque cuando estuve estudiando las organizaciones guerrilleras, las organizaciones que pretendían ser de masas en los 70s, 80s de México, salvo los lacandones, no había ningún nombre, digamos, como atractivo. Todos eran un poco serios, un poco a la semejanza de las centrales priistas, ¿no? Central Nacional Campesina, Central, ¿no? Confederación de Trabajadores de México, como el cine mexicano, ¿no? Que dice, esta película fue grabada a instancias del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Cinematografía y anexas de la República Mexicana. Todos tienen nombres burocráticos y no tienen apellido, no tienen una cosa como más festiva, digamos, como ahora ¿no? Esta organización Las Abejas, me parece que te remite a una cosa. Las demás no te remiten más que a una cosa como burocrática, ¿no? Liga Obrero Marxista, ¿no? Y entonces también habla mucho, digamos, de la propia estructura mental, digamos, de las organizaciones, que finalmente están pensando en una oficina y un escritorio y no están pensando como en el campo, ¿no? Como en el caso de las abejas o en el caso o en una cultura, como en el caso de los lacandones, ¿no?
No solo hay una reflexión de la masculinidad, de alguna manera también reflexionas sobre lo que es la feminidad que va cambiando con el tiempo, ¿no? La esposa que dice que nunca quiere tener hijos y que años después de, quién sabe si hubo una infidelidad o no, pero aparece embarazada. ¿Por qué, digamos, esta aparente contradicción? Sí, ahí también hay, digamos, una idea de la feminidad o de ser mujer que ha ido cambiando y que también es muy opresiva, ¿no? Esta idea de que ahora las mujeres no solamente tienen que cuidar la casa, sino que en la propia casa tienen que hacer un negocito para aportar a la casa, ¿no? Y entonces creo que para las mujeres esta idea del empoderamiento fue todavía más dominación, porque entonces están obligadas a ser buenas profesionistas, buenas madres, buenas amantes, liberadas en ese sentido, en el sentido financiero, pero también en el sentido profesional, ¿no? Y entonces la carga que se les pone a ellas no va muy de acuerdo con sus tiempos biológicos, ¿no? Es decir, apenas están arrancando una carrera profesional y se les termina la posibilidad de ser madres, y es ahí donde este personaje, la exesposa, toma, no se dice, pero bueno, toma esa decisión de embarazarse después de una década de decir yo no quiero tener hijos, ¿no? Se nos vino ya el tiempo encima. Una última pregunta que no está ligada a la idea de la hermandad, que es el vínculo central de tu novela, pero que me parece muy interesante, que es como el mito de el sueño americano realizado por un migrante, pues en tu novela aparece como el antimito, porque el padre fracasa en su aventura y dice, pues es que los gringos prefieren a los gringos. ¿Por qué esa imagen del derrotado en Estados Unidos cuando siempre nos presentan la imagen del triunfador en Estados Unidos? Sí, bueno, porque finalmente el eslabón más débil de la inmigración en Estados Unidos, pues precisamente son los latinoamericanos, ¿no? Es más fácil ser un buen inmigrante irlandés, italiano, ¿no? Que latinoamericano. Y entonces, en ese sentido, el sueño americano, que es con puro esfuerzo y puro trabajo, puedo lograr algo, ¿no? No existe para los inmigrantes latinoamericanos. En realidad pueden esforzarse todo lo que quieran y trabajar todo lo que quieran, y hay un límite. La sociedad norteamericana les pone un límite siempre que tiene que ver con su origen, porque finalmente sí, la sociedad norteamericana es una sociedad eminentemente racista, ¿no? Fabricio, muchísimas gracias por este cruce de palabras o este duelo amistoso. Duelo amistoso. El último duelo. ¿Dónde encontrar tu novela? Está publicada en el Fondo de Cultura Económica, y entonces supongo que estará en todos los lugares de América Latina donde tenga el Fondo de Cultura de librerías. Muchas gracias otra vez. No, gracias a ti, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en Telesur. No nos ningunen.